Este año los incendios le han costado a Europa unos 4.100 millones de euros si se tienen en cuenta las tareas de extinción y de limpieza, así como los daños y la futura reforestación. Eso sin contar la interrupción de las actividades de verano que quedaron cortadas en países como Grecia o Portugal. En total son unas 400.000 hectáreas destruidas en los territorios de los socios europeos. Y en Grecia aún no se puede decir que se extinguieron las conflagraciones. Vamos a conversar sobre este tema tan amplio con Jaime Rivalaiwa Batalla. Él es el presidente de la Fundación para la Investigación del Clima, doctor, ingeniero forestal, máster en meteorología e impactos ambientales, con más de 30 años de experiencia en investigación del cambio climático y en servicios meteorológicos para desastres naturales. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias. Buenos días allá. Después de ver la destrucción en Grecia, que aún no termina, además, ¿usted cree que es realista pensar que un gobierno puede llegar a estar preparado para desastres naturales que además se siguen superando frente a sus antecesores? Pues realmente el cambio climático nos está llevando a unas situaciones que podemos considerar como nuevas, un nuevo paradigma de la problemática de los incendios forestales que en muchos países está superando las capacidades que tenían instaladas de lucha contra este problema, porque el cambio climático está trayendo unas situaciones que hacen que los incendios sean mucho más intensos, mucho más abundantes y que realmente superen la capacidad de los gobiernos para enfrentarlos. Sí. Además, hay casos que nos van a llevar literalmente de extremo a extremo. En España, por ejemplo, pasamos de los incendios, que fueron los segundos más graves del continente, a unas lluvias torrenciales que han interrumpido muchas actividades e incluso se han cobrado vidas. ¿Qué sería lo normal que tendríamos que esperar si no estuviéramos atravesados por este acelerado calentamiento global? Es decir, ¿es normal pensar en un escenario en el que pasamos de incendios a inundaciones en lo que dura un parpadeo? A ver, normal en el sentido de que tradicionalmente era bastante extraño que se produjeran estas situaciones, eso no cabe duda. Es cierto que los científicos tenemos que ser muy rigurosos y cuando aparecen estos eventos hay que hacer lo que se llaman estudios de atribución para que con datos científicos en la mano poder garantizar que esto no hubiera sido posible en un contexto sin el cambio climático provocado por el hombre. Esos estudios todavía no se han hecho para este verano, pero la verdad es que en situaciones similares, cuando se han hecho, se ha demostrado que efectivamente la única explicación para que haya estos eventos tan extremos y tan cambiantes, como bien dice, es el cambio climático. Entonces, realmente el cambio climático inducido por la actividad humana de las últimas décadas, una de las cosas que supone, que una de las cosas que está trayendo es una mayor frecuencia e intensidad de estos fenómenos extremos y que, como dice, pues haya saltos de un fenómeno en una dirección a otro en otra. En España también hace poco tuvimos una nevada absolutamente extraordinaria, el fenómeno se llamó Filomena, el sistema que la produjo, y digamos, una de las características del cambio climático, que además de haber un calentamiento de las medias, los extremos se ven acentuados, tanto en un sentido como en otro. Más de 4.000 millones de euros le ha costado a Europa atender los incendios de esta última temporada. Quiero preguntarle, teniendo en cuenta los estudios incidentales que realizan ustedes, si políticas medioambientales podrían, en el mediano plazo, ser más baratas que atender estas emergencias. Sí, sí, sin duda. O sea, tenemos que asumir ya la realidad. Desde luego aquí en Europa en los 2 últimos años se ha puesto totalmente de manifiesto la absoluta realidad de los impactos tan grandes del cambio que ya se ha llegado a registrar y eso nos debe llevar a que tenemos que afrontar de una manera más decisiva, más decidida la adaptación al cambio climático. Tenemos que analizar bien cómo van a ser esos impactos en el futuro y empezar a actuar de forma decidida para adaptarnos. En ciudades, por ejemplo, pues haciendo las ciudades más resilientes a estas olas de calor que aparecen, con zonas de confort térmico, bueno, con medidas de adaptación específicamente orientadas a esas. En el caso de los incendios, los estudios indican que vamos a necesitar afrontar unas medidas preventivas orientadas a un cambio en el paisaje. Ya no es solo invertir en extinguir, sino que necesitamos hacer esa adaptación a través de cambio en el paisaje, cambio en la vegetación, en la estructura de la vegetación, para que estos incendios que se van a producir cada vez con más frecuencia y con más intensidad,
pues se puedan controlar, porque tal y como tenemos el paisaje, digamos, la distribución de las masas forestales, pues el año pasado, por ejemplo, en España se quemaron 90.000 hectáreas en una zona natural de alto valor ecológico, porque no estaba el paisaje adaptado con interrupciones, con zonas de cultivo. Hay que replantearse todo eso y sin duda ese proponer medidas de adaptación es mucho más económico que luego solventar las consecuencias. ¿Sí? Bueno, esto me lleva a plantearle el caso de Austria y de su problema con las inundaciones y por qué justamente las fuentes hídricas naturales no dan abasto para sostener las aguas que se desbordan continuamente y tampoco dan abasto los sistemas de acueducto. Es decir, como usted dice, hay un sistema de adaptación que no está funcionando. Bueno, realmente no tanto que hay un sistema que no está funcionando, sino que realmente la adaptación no se ha afrontado todavía, digamos, de una manera lo suficientemente extensa como para poder asumir estos impactos. Por ejemplo, en el caso de la hidrología, pues todas las obras hidrológicas se calculan, los puentes, los diques, los cauces de los canales, se calculan conforme a unos datos de clima, pero estamos utilizando todavía los datos de cómo era el clima en el pasado. Entonces, se sabe, ya está cambiando, ya las precipitaciones son más intensas y en el futuro se sabe que lo van a ser todavía más, los episodios intensos van a ser más intensos, entonces debemos empezar a introducir ese clima del futuro en los cálculos de las infraestructuras hidráulicas, de manera que si con el clima de antes, pues un río de cierta dimensión o un puente de cierta dimensión era suficiente para asumir una riada que venía cada 200 años o cada 100 años, ahora para asumir esa misma riada tiene que ser de mayor dimensión. Entonces, tenemos que hacer esta adaptación incorporando la información de cómo se espera el clima en el futuro a los cálculos realmente este es el sector hidrológico, pero en todos los sectores, sector energético, sector turismo, en todos los sectores debe afrontarse esta adaptación para poder verdaderamente que nuestras soluciones cuando aparecen estos eventos extremos estén adaptadas realmente a la realidad de los nuevos eventos extremos, que como digo, son más intensos que antes. Bien, y las noticias del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales lo que nos dicen es que 48% de los países de la Unión Europea superaron el promedio histórico de incendios en el viejo continente. ¿Cuáles son los países más afectados y por qué? Bueno, uno de los más afectados sin duda ha sido Grecia, que ha tenido unas situaciones muy intensas, pero vamos, en los últimos años todos los países, igual un año la coincidencia de que haya habido, pues en España por ejemplo, ha habido zonas en las que ha habido unas lluvias de primavera que han hecho que este año no haya sido tan problemático en esas zonas y sin embargo en Canarias ha habido un incendio enorme y muy problemático. Eso va ya un poco por las características de cada año, cuáles son las zonas más afectadas, pero realmente este problema, si no ha sido este año, será el que viene, nos está afectando a todo el corredor mediterráneo, desde luego. España, Francia, sur de Francia, Italia, Grecia son los países, Portugal, son los países típicamente más afectados, pero vamos, que ya está habiendo también incendios. El año pasado hubo un incendio muy importante, por ejemplo, en Alemania, algo que era totalmente inesperado. Es que ya las condiciones nuevas se están extendiendo por todo el territorio. Nosotros estamos participando en algunos proyectos europeos que ya estamos analizando cómo va a ser esta problemática en las próximas décadas, pues en países como en Suecia, que obviamente hasta ahora pues la problemática de incendios era prácticamente despreciable. Pues mire, yo le agradezco mucho por ampliar nuestra información y nuestro conocimiento sobre este tema. Es Jaime Ribalaiba Batalla, presidente de la Fundación para la Investigación del Clima, ingeniero forestal y experto en todo lo que tiene que ver con desastres naturales y protección civil. Que tenga un feliz día. Muchas gracias. Si me deja por transmitir una noticia, una información también un poco de esperanza, que no todo está perdido. Quiero decir, los impactos están siendo graves, pero realmente los modelos también indican que si de verdad nos decidimos a reducir las emisiones y a afrontar estas adaptaciones de forma seria, rigurosa, podemos reducir de forma notable. O sea, realmente es un problema importante, pero tenemos que ser conscientes de que si nos ocupamos verdaderamente de ello a tiempo, estamos todavía de reducir muchos de los impactos. Lo que no podemos es seguir mirando hacia otro lado. Ya los veranos como este nos demuestran que eso ya es imposible.
No, le agradezco mucho por poner ese tono de responsabilidad para todos nuestros televidentes. Vamos a continuar en Directo América. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más.